Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, Otros modos de aprender. Seguimos educando. Para mí comer sería satisfacer, digamos, el hambre. Es como algo personal o íntimo, es como no sé qué hacer. Comer para mí es algo cotidiano y bueno, porque nos reunimos toda la familia a comer. Pero no me siento a comer con un desconocido, digamos. Es algo que hago sola o con amigos familiares. Y alimentarme sería seleccionar los nutrientes para mi organismo sería. Yo sí elijo lo que como. Habitualmente sí elijo yo lo que voy a comer, habitualmente no. Para mi cumpleaños siempre elijo mi comida favorita para comer. Prácticamente cocina mi mamá siempre y la mayoría de las veces sí nos pregunta qué queremos comer. Siempre elijo comer cosas, bueno, soy vegetariana entonces no como carne. Siempre varío, todo sano, pero así variado. Proteínas, me gusta mucho el tema de proteínas, vegetales y carbohidratos. Trato de comer cantidad. La alimentación suele aparecer como un tema nutricional. El alimento es el combustible de nuestro cuerpo. Pero también hay una dimensión social de la alimentación. ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Con qué está relacionada nuestra forma de alimentarnos? Y una dimensión geográfica. ¿De dónde viene lo que comemos? ¿Cómo se producen los alimentos? ¿Qué recorrido hacen antes de llegar a nuestra mesa? El crecimiento de la población y el cambio fenomenal que significó el pasaje de lo rural a lo urbano fue generando una urgencia: cubrir las necesidades alimentarias básicas de la población. Así fue como la alimentación se transformó en un derecho. ¿Elegimos lo que comemos? ¿Todos y todas tenemos el mismo acceso a los alimentos? ¿Siempre comimos lo mismo? Los alimentos forman parte de nuestra cultura y de nuestras relaciones sociales. El Neolítico es la última etapa de la Edad de Piedra. Comenzó cuando el ser humano domesticó a las plantas y a los animales. El cambio climático global que afectó al planeta a fines del Pleistoceno, cuando se descongelaron las capas de hielo que cubrían al mundo, impactó en la forma de producir y consumir los alimentos. Surgió allí un nuevo modo de vida. Los grupos de cazadores-recolectores, que eran nómades, se asentaron en territorios fijos. Comenzaron una vida sedentaria en pequeñas aldeas con prácticas agrícolas y ganaderas. Empezó entonces la producción de un excedente de alimentos. También empezó la división sexual del trabajo. Las mujeres se ocupaban de las tareas domésticas, de la crianza de los niños y las niñas, y hacían tareas de recolección. Los varones se dedicaban a tareas afuera del hogar. El sedentarismo, además, marcó el camino para el desarrollo de la vida urbana. El modo en que hombres y mujeres producen sus alimentos construye relaciones sociales y simbólicas. Organiza las jerarquías y las formas de cooperación. Si no, veamos otro caso, la papa. La papa es el tercer producto agrícola más consumido de la humanidad. Existen 5.000 variedades de papa. La historia de la papa se remonta a 8.000 años atrás y es la historia de las culturas del altiplano andino.
En las cerámicas del norte de Perú aparecen dibujos de tubérculos de papa, también en las vasijas incas. Las culturas andinas veían el mundo desde una concepción dual. El maíz y la papa representaban el arriba y el abajo. El espíritu del maíz se identificaba con el mundo de arriba, el que venía del sol. El espíritu de la papa se correspondía con el mundo de abajo, la humedad, la tierra, el mundo de adentro. El Imperio Inca fue uno de los más extensos de la historia de la humanidad, que conquistó a otros pueblos de la región. Abarcó territorios con rica biodiversidad: el desierto, la puna, la costa y la yunga. Se caracterizó por incorporar en su propia cultura los elementos de los pueblos que conquistaba. La papa se cultivaba a 1000 metros de altura sobre el nivel del mar, pero se consumía en todo el imperio. ¿Cómo se tejían estas relaciones entre la puna y la costa? ¿Cómo era el intercambio de bienes si no existía el mercado? ¿Cómo funcionaba una sociedad sin dinero? A través de una forma de producción basada en el ayllu. El ayllu estaba formado por un grupo de familias que se consideraban descendientes de un antepasado común. Era la unidad productiva sustancial. Tenía una organización jerárquica. El curaca era una especie de líder que organizaba la producción material y simbólica. Los ayllus formaban colonias denominadas mitimaes, que habitaban diferentes nichos ecológicos. Así, los miembros de un mismo ayllu podían vivir en distintos espacios y acceder a todos los alimentos. La característica central era el trabajo colectivo y solidario. No se trabajaba por dinero, sino para contribuir con la comunidad. Los ayllus intercambiaban productos entre sí, por eso podían acceder a los bienes que se producían en otros lugares. En la puna podían comer pescado seco y en la costa carne de llama. El concepto que articulaba estas relaciones era la reciprocidad. Los miembros de la comunidad producían para el curaca porque sabían que después recibirían lo que necesitaban en forma material o simbólica. La reciprocidad y la redistribución eran conceptos centrales en este universo. Los seres humanos no podemos vivir sin alimentarnos. Por lo tanto, el derecho a la alimentación es uno de los derechos humanos fundamentales. Los derechos humanos son indivisibles. Esto quiere decir que están relacionados entre sí y se necesitan unos a otros para lograr su cumplimiento pleno. Si la alimentación no está garantizada, todos los derechos de una persona se ven vulnerados. También debe estar garantizado el derecho a una alimentación saludable y el acceso a la información en torno a la calidad de los alimentos que consumimos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada en 1948 después de la experiencia de 2 guerras mundiales en las que pasaron hambre millones de personas. En su artículo 25 señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. La Constitución Nacional Argentina incorporó este tratado internacional en la reforma de 1994 en su artículo 22. El derecho a la alimentación, además, se encuentra establecido en el Código Alimentario Argentino, la Ley 18.284, donde se regula la fabricación de los alimentos, la higiene, la seguridad en las fábricas, los métodos de fabricación y sus controles. Es decir, que las leyes nos indican que, más allá de las circunstancias que atraviesa un Estado, una guerra, una catástrofe natural o una pandemia como la actual, su prioridad debe ser garantizar que toda la población pueda acceder a una alimentación básica. El alimento debe ser accesible a través de la propia producción, por medio de un salario digno que permita el consumo,
o por medio de otras formas de distribución, por ejemplo, los alimentos que se distribuyen en las escuelas. Los estados tienen la obligación de respetar, proteger, promover y facilitar el derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación no es solo el derecho a ser alimentado y no pasar hambre, sino el derecho a alimentarse en condiciones dignas. Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Karina Videta, yo soy abogada, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires e investigadora en temas de niños, niñas y adolescentes. Es importante aclarar que no hablamos del derecho a la alimentación, sino que hablamos del derecho a la alimentación adecuada. Esto significa que tenemos derecho a recibir todos los alimentos, nutrientes que necesitamos para poder desarrollar una vida saludable y activa en todos los momentos de nuestra vida, es decir, teniendo en cuenta nuestra edad, nuestro estado de salud, también nuestra ocupación y por supuesto también el respeto a nuestra propia cultura. Bueno, el derecho a la alimentación adecuada, entonces, tiene dos características muy importantes. Una es la disponibilidad y la otra es la accesibilidad. ¿Qué significa esto? La disponibilidad tiene que ver con tener acceso a la cantidad y la calidad de alimentos que necesitamos a lo largo de toda nuestra vida, y la accesibilidad tiene que ver con poder acceder ya sea a los medios para producir nuestros propios alimentos o bien los recursos económicos para ir y comprar esos alimentos en el mercado, por ejemplo. El primer tratado de derechos humanos que reconoció este derecho fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. En el artículo 25 específicamente contempla lo que es el derecho a tener un nivel de vida adecuado. Tener un nivel de vida adecuado implica, entre otras cosas, tener garantizado este derecho a la alimentación. Entrando dentro de lo que es la región latinoamericana y el Caribe, encontramos al Protocolo de San Salvador, donde también está garantizado el derecho a la alimentación adecuada. Específicamente, si hablamos de niños, niñas y adolescentes, el tratado por excelencia de aplicación específica es la Convención de los Derechos del Niño, que si bien no contempla al derecho a la alimentación de modo específico, sí lo hace en relación a otros derechos, como ser el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a tener una vida digna, ¿sí? Entonces, ¿qué implica? Que los estados, al firmar, al ratificar, al aprobar estos tratados internacionales, se obligan a nivel interno, es decir, dentro de cada país, a garantizar a todos y a todas las ciudadanas ese derecho, y en este caso, digamos, lo que estamos hablando, que es el derecho a tener una alimentación adecuada, que es en condiciones de dignidad. Existe una característica y es que son interdependientes e indivisibles, es decir, que se complementan. ¿Esto qué significa? Que no podemos hablar de manera aislada del derecho a la alimentación adecuada sin tener en cuenta otros derechos que se pueden ver conculcados si no tenemos garantizado este derecho fundamental. Por ejemplo, el derecho a la salud, entendida la salud también desde una dimensión integral, es decir, como la entiende la Organización Mundial de la Salud, no es solamente la ausencia de enfermedades, ¿sí?, sino poder gozar de una vida plena, de una vida sana, tanto físicamente, emocionalmente, ¿no?, sin ningún tipo de privación. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, como decíamos, tienen que, por una cuestión de edad, no se pueden proveer a sí mismos estos alimentos. Con lo cual, en este caso, los obligados a poder garantizarles el acceso a esta alimentación adecuada va a tener que ver con los progenitores o con cualquier persona que tenga a cargo el cuidado de estos niños, niñas o adolescentes. El Estado, cuando dijimos que había ratificado todos esos tratados internacionales, va a ser el garante último de la satisfacción de los derechos humanos. Con lo cual, el Estado va a tener que apoyar a las familias a que puedan satisfacer esta obligación respecto, en este caso, de los niños, niñas y adolescentes. El derecho a la alimentación adecuada es tan importante que nunca se puede suspender ese derecho. Si nos ponemos a pensar en este momento que estamos viviendo de pandemia y de cuarentena,
cuando el gobierno nacional decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, exceptuó justamente de este aislamiento la posibilidad, digamos, de salir a poder comprar esos alimentos y los productos de higiene y de limpieza, siendo que son cuestiones esenciales para poder garantizar nuestro derecho a la vida y a la salud. No solamente nos autorizó a incumplir, digamos, ese aislamiento para ir y comprar esos alimentos, sino también a las personas encargadas de producir esos alimentos estaban habilitadas y no tenían esa restricción de circulación, justamente para poder garantizar el acceso a la alimentación a toda la población. La comida tiene un valor simbólico. Nos identificamos a través de algunas de nuestras comidas. El amor se puede transmitir cocinando. Los sabores portan tradiciones, costumbres, antiguas sabidurías y deseos de compartir. Las recetas transmiten herencias de generación en generación. Te escucho hablar de generaciones y de las familias y se me activa la memoria emotiva. Cuando llueve, mis ideas linkean con mi infancia y automáticamente siento el olor de las tortas fritas. Creo que lluvia y torta frita vienen de la mano. ¿Y sabes por qué? Porque cuenta la historia que hace muchos años las mujeres recolectaban el agua de lluvia para hacer tortas fritas. Desde entonces quedaron asociadas. El origen de las tortas fritas es alemán, ¿sabían? Se cree que llegaron al Río de la Plata de la mano de inmigrantes árabes que las habían a su vez heredado de los alemanes. Los alemanes la llamaban sopaipilla, palabra que proviene del germano supa, que significa pan mojado en líquido. Los árabes habían aprendido esa receta cuando estuvieron en Europa. El vocablo fue traducido al español como masa frita y la costumbre fue traída a América por los inmigrantes que llegaron a este continente. Buenas, ¿cómo andan? Soy Juan Braselli. Hace 21 años que me dedico a la gastronomía, a la cocina, soy cocinero profesional y hace 12 que conduzco Cocineros Argentinos. De hecho, en este momento estamos en el estudio donde se hace el programa todos los días. Hola, mi nombre es Joaquín Carabajal, soy de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba y tengo 12 años y me encanta cocinar. Esta receta me la enseñó mi mamá, viene de la familia de ella, me enseñó cómo hacerlas y el secreto. Esta receta la aprendí en Mendoza, en uno de los tantos viajes que hice justamente con el programa. Doña María hacía unas empanadas impresionantes y esta receta de tortas fritas que la adopté y la hago permanentemente. Sí, es originaria de Alemania y los españoles la trajeron acá a América. El origen de la torta frita es un poco incierto. Muchos dicen que proviene de Alemania, aunque llegó a la Argentina a través de los españoles, como la mayoría, al Río de la Plata más específicamente. Hay como similitudes con la manera de nombrar la torta frita justamente en Mendoza o en Cuyo, sopaipilla, con el nombre supa, que es alemán. Hay un poco de todo eso, como tantas y tantas recetas se hacen con distintos nombres y de distintas maneras a lo largo y a lo ancho, no solo del país, sino también del mundo. Originalmente se fritaban en grasa, pero al pasar los años cambiaron y lo hicieron, ahora se hace con aceite. La pregunta del millón, si se fríe en aceite o en grasa, ¿se puede freír en aceite o en grasa? A diferencia de lo que uno creería, las que se fríen en grasa, esto pasa lo mismo con las empanadas, quedan más sequitas, si se puede utilizar el término, y muy ricas. Por supuesto que muy, pero muy ricas. Para mí la comida es algo vital para el cuerpo, algo, además de vital, es muy rico, dependiendo cómo se cocina. Y para mí es muy lindo comer algo al lado de tu familia, disfrutando un buen asado con chimichurri o un choripán, lo disfrutas con toda tu familia y tus amigos. Para mí, la comida significa el abrigo.
no solo te nutre, sino que te abriga, te acompaña, te abriga desde adentro, si te gusta pensarlo así. Generalmente asocio cocinar, dar de comer, con lo que hace la madre apenas nace un bebé, que es justamente darle de amamantar para que el niño sobreviva, se nutra y así ir creciendo. Es lo mismo que hacemos los cocineros, las cocineras, es lo mismo que representa la comida para mí. Es una manera de dar vida. Y para mí son más o menos las dos, porque si no hay encuentro no va a haber comida, pero si no hay comida tampoco hay encuentro. Es lo mismo. Creo que las dos cosas. Y también, para jugar un poco con las palabras, el encuentro con la comida, el detenernos, el darnos nuestro tiempo, el cocinarnos, el cocinarle al otro y el conectar con lo que se está haciendo y con lo que se va a comer. Creo que ahí se produce, más allá de todo el grupo de gente que se pueda comer a festejar y a celebrar en donde siempre está la comida, ahí en ese encuentro de uno comiendo un plato, disfrutándolo, se produce todo. Y bueno, eso no se cuenta, pero uno de ellos es no echarle de más de agua, porque si no puede quedar muy aguada la masa y no te va a quedar como un bol. Te voy a enseñar cómo hacer tarta frita con 4 ingredientes: harina, sal, grasa y agua. Bueno, prosigamos con toda la mezcla. Yo ahora puse una taza de harina y vamos a poner la siguiente. Harina 0, recuerden. Bueno, ahora vamos a integrar. Ya le eché 2 tazas de harinas 0%. Le hicimos un huequito al medio para poder poner la grasa. Ahí está. La sacamos antes para que se pueda derretir. Ahora le echamos un poquito de sal. Y ahora le echamos el agua, que debe estar tibio. No ni caliente ni muy frío. Bueno, ahora vamos a ir amasando un poquito más para que quede bien consistente. Y ahora vamos a proseguir con los tradicionales, que son estos, y el de dragones, de artesano, que cada uno usa su imaginación para hacer, pues una mariposa o no sé, otro tipo de cosas, un árbol. Poner la primera. Ahí. El aceite está súper caliente. Y bueno, acá estamos con el resultado final de todo. Me lo sacó mi mamá, lo fritó ella porque yo no me quería quemar. Siempre con su prevención de un adulto, porque se pueden quemar. El aceite es muy caliente, quema. Le echan un poquito de azúcar así. Esto vamos a tomar un tecito con mi familia, lo vamos a compartir. Oh, va a quedar riquísimo. Bueno, los dejo acá y que lo disfruten. ¡Chao, La tistincha es una comida ritual que se hace para el 1 de agosto, con la que se ofrenda a la Pachamama en su día.
Pachamama es la Madre Tierra. De ella venimos y a ella volvemos. Se dice que en agosto la tierra está abierta, que tiene hambre, por eso hay que darle de comer para que no nos coma. A la tierra se le ofrenda para que vuelva todo lo que ella da. La tistincha que tiene maíz, habas, se le da alcohol y hojas de coca. Muchas cosas se le da. Todo eso se le da. Porque obtenemos nutrientes que nos dan energía y podemos desarrollarnos. Cada persona tiene distintas formas de alimentarse. Por ejemplo, hay gente vegetariana. Para mí la alimentación es fundamental para nuestro desarrollo, más para nosotros los adolescentes que necesitamos tener un desarrollo sano, una buena alimentación, para obtener energías. A mí me parece muy importante la alimentación porque afecta varios aspectos de tu cuerpo y vida. A lo que hoy es una buena alimentación a nivel físico permite que tengamos un buen funcionamiento del cuerpo y también reducir el riesgo de contraer enfermedades. En mi casa siempre se cocina diferente. En mi caso, en mi plato nunca como siempre, pero sí es verdad que es siempre lo mismo, siempre están de los 3 nutrientes, pero van cambiando. Me gusta comer milanesa y guiso de arroz. Y para mí ocupa el primer lugar porque es fundamental. Por ejemplo, yo realizo actividad física y siempre estoy cuidándome en esos aspectos, o sea, sí, comer sano, no pasarme ninguna de las comidas. El comer ocupa un lugar bastante secundario porque me gusta comer, pero no es lo primero que pienso cuando me digo. Importante comer tranquila. Para mí sería eso el primer lugar para poder tener un mayor rendimiento. La alimentación está relacionada con las diferentes regiones del país. Los lugares que quedan cerca del mar, por ejemplo, tienen pescado fresco. O en la Patagonia hay frutos rojos. O en el norte argentino se consume mucho choclo porque es allí donde mayormente se produce. Y algunas comidas dan lugar a costumbres, tradiciones y relatos que las cuentan. La gente hecha de maíz hace el maíz. La gente creada de la carne y los colores del maíz cava una cuna para el maíz y lo cubre de buena tierra y lo limpia de malas hierbas y lo riega y le habla palabras que lo quieren. Y cuando el maíz está crecido, la gente de maíz lo muele sobre la piedra y lo alza y lo aplaude y lo acuesta al amor del fuego y se lo come, para que en la gente de maíz siga el maíz caminando sin morir sobre la tierra. Me gustan variedades de comidas, pero en esencial me gustan más las pizzas. Bueno, a mí lo que más me gusta comer es, por ejemplo, bifes con arroz, queso, huevo o verduras. El asado, la milanesa. Lo que más me gusta comer creo que sería algo dulce, posiblemente el helado. Entre mis comidas favoritas están la bombita de papa, la empanada y el sándwich de milanesa, el especial de los tucumanos. Es importante con quién se come, porque esa persona te está haciendo compañía. Y a mí lo que más me importa es con quién como, porque así sea que coma cualquier cosa, mientras esté con las personas que yo quiero, para mí va a ser un placer igualmente. ¿Con quién come? Lo importante para mí es con quién se come, ya sea un amigo o familia. Para mí importa más
qué se come, porque digo, yo me siento a la mesa a comer más que a tener compañía. Las comidas que conozco de mi región, sí, son sándwiches de milanesa, locro y variedades más de comidas. Las empanadas, el locro, el asado. Empanada, la pizza, locro, humita. Las comidas típicas de acá de Tucumán son la empanada, el locro y el sándwich de milanesa. En Buenos Aires no sé porque no hay una comida típica muy marcada, pero diría choripán por ahí. Es un buen ejemplo. Te propongo un desafío. Dijiste que cada alimento tiene detrás relaciones sociales, jerarquías, formas de explotación, producción y distribución. Te muestro algunos alimentos y me decís su historia. Es un terrón de azúcar. El azúcar es un consumo que se populariza en Europa en los siglos XVII y XVIII. Las plantaciones de caña de azúcar fueron un fenómeno fundamental en la historia social de la alimentación. El sistema de plantaciones estuvo basado en el uso de gran cantidad de esclavos que eran comprados por los europeos en distintos mercados africanos y eran trasladados a América en condiciones infrahumanas. Cientos de ellos enfermaban y morían en el viaje. Y una vez en América vivían y trabajaban en penosas condiciones. Morían de a miles, lo que obligaba a masivas importaciones de nuevos esclavos. Hubo grandes plantaciones en el nordeste de Brasil y en Centroamérica, donde también se producía café y tabaco. Agrego un dato. Los esclavos que producían la caña de azúcar no la podían consumir. No era parte de su dieta. El azúcar era un bien que se producía en América, pero para consumo europeo. ¿Y de esto qué saben? El origen de los caramelos es casi tan viejo como el descubrimiento de la miel. Fueron creados por la necesidad del hombre de portar un alimento pequeño y ligero que aportase energía y fuese fácil de transportar. Se tiene registro de que en el antiguo Egipto, 2000 años antes de Cristo, se prepararon los primeros dulces a base de miel, frutas, nueces y cereales. Y la palabra caramelo proviene del latín cana melis, que significa caña de miel. ¿Y qué pueden decir sobre la historia que hay detrás de la yerba? ¿Cuánto trabajo humano fue necesario para poder tomar un mate? Primero, una palabra en guaraní, mensú. ¿La conocían? Es el nombre que se les daba a los trabajadores rurales de las plantaciones de yerba mate en la zona de Paraguay y de las provincias de Misiones y Corrientes. Hasta la década de 1940, esas personas trabajaron en condiciones de casi esclavitud. Su forma de vida, su sufrimiento y su rebelión fue contada en canciones, libros y películas. La más conocida, Las aguas bajan turbias, de Hugo del Carril, basada en el libro El río oscuro, de Alfredo Varela. ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria es el derecho que tienen todos los pueblos a definir libremente las políticas, las prácticas y las estrategias de producción, de distribución y de consumo de alimentos. Cuando se empezó a pensar en esta problemática, apareció la noción de seguridad alimentaria, que es entendida como el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada, con el derecho fundamental a no padecer hambre. Hay que diferenciar un concepto del otro. La seguridad alimentaria plantea que los alimentos deben llegar de igual manera a todas las personas que los necesitan con el fin de satisfacer su seguridad alimentaria. ¿Y qué plantea la soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria plantea un paradigma diferente al modelo alimentario basado en los agronegocios, la exportación y los hipermercados como forma dominante de distribución de los alimentos. Introduce otras preguntas. ¿Quién produce los alimentos? ¿Para qué los produce? ¿Cómo los produce? ¿Y para quién los produce? Puede existir otro modo de producción de alimentos que esté en armonía con el medio ambiente. Es lo que se llama agroecología. Producir más no siempre es la solución. A veces hay que pensar y transformar el modo en que se accede a los alimentos. En 1985 se logró la suficiencia alimentaria a nivel mundial. Esto significa que hay comida suficiente para alimentar al mundo entero.
Sin embargo, millones de personas siguen padeciendo la falta de alimento. El problema no está en la cantidad de alimento, sino en su accesibilidad y distribución. La soberanía alimentaria genera un cambio en la relación que tenemos con los alimentos. Otro sistema alimentario es necesario. Ya hay colectivos, muchos de ellos de la economía popular, que construyen redes con otros modos de producir, distribuir y consumir alimentos agroecológicos. Preguntarnos un poco más qué es lo que comemos y fomentar el consumo local puede ser un modo de aportar a la transformación necesaria en la vida colectiva. Además, también es necesaria una buena alimentación para nuestro cuerpo. Seguridad alimentaria tiene ejes conceptuales como que en un país, en una provincia o en una familia, para que haya seguridad alimentaria tiene que haber disponibilidad de alimentos, ¿sí? En un país podemos pensar qué sembramos, qué vendemos de eso y qué compramos para que haya disponibilidad. No alcanza con saber qué sembramos, sino tenemos que saber qué nos queda y lo que compramos para completar, que haya disponibilidad. Hablamos de seguridad alimentaria cuando se cumplen 5 condiciones. La primera es la suficiencia, es decir, la producción de alimentos suficientes. La segunda es la estabilidad en la provisión. La tercera es la autonomía. La idea es que cada región produzca los alimentos que consume, algo que va en contra de la actual tendencia al monocultivo. La cuarta condición es la sustentabilidad y tiene que ver con producir de una manera que no deteriore el medio ambiente. Por último, la quinta condición es la equidad, para garantizar la provisión a los que más necesitan. El segundo concepto es el de soberanía alimentaria e implica fundamentalmente el derecho de los campesinos a decidir sobre su producción, brindándoles acceso a la tierra, a créditos y a tecnología, así como la obligación del Estado de proteger a sus ciudadanos de maniobras abusivas del mercado. La soberanía alimentaria, que agrega al concepto de seguridad alimentaria no solo que los alimentos sean culturalmente aceptables, sino que los pueblos tengan derecho a elegir la forma en la que se producen, qué alimentos se producen, de qué manera y cómo se distribuyen hacia el interior de cada comunidad. No se trata solamente de repartir comida, es algo mucho más complejo. El Estado, a través de diversos programas, está presente buscando brindar herramientas a la población para garantizar la soberanía alimentaria. Un ejemplo es el programa Pro Huerta, del Ministerio de Desarrollo Social y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es un programa que está presente en todo el país, con unas 600.000 huertas, 160.000 granjas y que involucra a casi 3,5 millones de personas. Alicia, ¿cómo funciona el programa Pro Huerta? ¿Cómo es ese día a día, esa capacitación, esas semillas que se entregan? Bueno, acá hay una técnica del Pro Huerta que recorre toda la zona. Y nosotros acá somos una de las sedes. Entonces capacitamos a las promotoras y además tenemos las semillas y entregamos las semillas. La familia, adelante hay un centro de salud, así que tenemos muy asociado a la producción de alimentos con el tema de salud también. Una promotora del Pro Huerta es una vecina que está en el barrio, que decide trabajar con huerta, entregar semilla. Casi siempre, bueno, uno tiene que tener una decisión de que te va a llevar tiempo, de trabajar, de explicarle, tener un poco de tiempo y dedicarle también porque uno tiene que hablar con la gente. No es solo por ahí agarrar el paquetito y entregarle, sino explicarle. Tengo una señora acá a 3 cuadras que se llama Rosalía, que ella estaba así con bajos recursos, ¿no? Muy sin casi comer. Y ella, bueno, yo le empecé a dar semilla y ella plantó las calabacitas, plantó los zapallitos y
Y ella me contaba que sí, me dice, yo ahora tengo, aunque sea si no tengo carne, no sé, hiervo el choclo, hiervo las calabazas y comemos todos los días. Así que yo veo eso de cómo mejora la alimentación con las verduras. El programa alimentario y los técnicos del ProHuerta están en todo el país promoviendo esto que tiene que ver con la dignificación. Todas las funciones biológicas requieren energía. Llamamos funciones biológicas a los procesos que realizan los seres vivos para contribuir a la conservación de la especie. La frase "somos lo que comemos" se utiliza para indicar que la composición de nuestros cuerpos depende en gran parte de lo que hemos consumido. El número de elementos químicos en el cuerpo humano se encuentra principalmente en forma de 5 elementos: agua, proteína, grasas, sales minerales y carbohidratos. El cuerpo humano está compuesto por alimentos que contienen estos 5 constituyentes y también por vitaminas. El término para denominar los procesos químicos que realizan las células del organismo se denomina metabolismo. El más importante entre estos procesos es la oxidación, la combustión o quema del alimento. Eso es lo que produce energía. Este proceso es comparable al que hace el motor de un auto cuando quema nafta para producir la energía que necesita para funcionar. Se trate de un auto o de un ser humano, en las formas de combustión se produce calor y también energía. El alimento sirve para el desarrollo, la energía y la reparación corporal, el mantenimiento y la protección. El alimento también da satisfacción y estímulo. Todos vamos a estar de acuerdo en que comer y beber son 2 de los placeres de la vida en cualquier parte del mundo. Por eso decimos que el alimento nutre al cuerpo y también al espíritu. Inclusive si la tecnología pudiese producir una dieta perfecta en términos de sus nutrientes, pero sin el aroma o el gusto de un asado, una pizza, un guiso o un chocolate, ¿querríamos hacerla? La alimentación cumple básicamente una función nutricional. Verdadero. 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 Falso. Te diría que es falso. Falso. La alimentación está en la base de la cultura. Tiene funciones identitarias para los pueblos. No solo nutre nuestro cuerpo, sino que también nutre nuestra cultura. Las tortas fritas son de origen alemán. Verdadero. 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 No, falso. No la sé, pero verdadero. Verdadero. Si bien el origen es alemán, quienes la trajeron a América fueron los árabes. El derecho a la alimentación está incluido en la normativa nacional. Verdadero. 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 Sí, verdadero. Falso. Verdadero. Hay artículos de la Constitución y leyes que garantizan esta responsabilidad del Estado. El consumo de azúcar se popularizó en Europa en el siglo XX con la industria de las golosinas. Verdadero. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Falso. El consumo de azúcar se diversificó en Europa en el siglo XVII y fue posible porque se consolidó el sistema de plantaciones esclavistas en América. Hasta hace 400 años antes de la conquista, el país podía dividirse en 2 grandes regiones culinarias. Por un lado, el norte, aquí, el reino de la cuchara, en donde abundaban los guisos en base a mandioca, a maíz, con poca presencia de carne. Y por otro lado, el sur, el reino del cuchillo, habitado por culturas cazadoras-recolectoras en donde ñandúes, guanacos, maras aseguraban el abastecimiento de carne para los fogones. Pero entonces llegó el hombre blanco, y junto con el hombre blanco el ganado doméstico y el trigo, y toda una serie de nuevas recetas y formas de preparar alimentos.
Los pueblos originarios fueron diezmados y su cultura arrasada. Pero la carne vacuna y el trigo, que se daban generosamente en estas tierras, no desaparecieron y comenzaron a calar una profunda huella en nuestra cultura culinaria. Durante la época virreinal, los esclavos eran alimentados con guisos. Los criollos elegían la carne de vaca, el pescado, las verduras y frutas de huerta. El mate era lo único que atravesaba todos los estratos. Hacia fines del siglo XIX, comenzaron a llegar en masa los inmigrantes europeos, y con ellos nuevas pautas culturales. Los platos de los días de la colonia sumaron nuevas frutas y verduras cultivadas por los quinteros italianos. Los vascos trajeron los lácteos y los alemanes toda clase de fiambres y embutidos. Medialunas y panqueques fueron legado de los franceses. Hasta la manera de hacer el asado se modificó. La tradicional cruz criolla se cambió por la parrilla europea horizontal. La industrialización también incidió en los hábitos. Trajo nuevos tratamientos y gran cantidad de ingredientes no saludables, como los aditivos y los conservantes. Todo esto redujo la antigua calidad de los alimentos que se preparaban en casa, con el consiguiente riesgo para la salud. Tener una buena alimentación no depende solo de cuestiones económicas, sino también del acceso a la información. No se trata solamente de una responsabilidad individual. Los estados tienen responsabilidad. Una política alimentaria nacional debe ser parte de una estrategia general de nutrición con seguridad alimentaria para los hogares de todas las personas, con un objetivo central. Hablamos de alimentación y entonces hablamos de cultura, de educación, de soberanía y de derechos. Porque la alimentación nos identifica y nos da pertenencia.